Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Muy buenas noches a todas y a todos. Les habla Patricia Morales, directora ejecutiva de Fundación Progresa. Esta noche tenemos un gran programa donde vamos a entrevistar a Manuela Gumucio, mujer, esposa, madre de políticos, pero también una gran activista en ella misma, gran feminista, que nos va a contar de su experiencia de vida, pero también de qué está pasando hoy en día en Chile en materia de medios. Pero antes de empezar este programa, vamos a escuchar a Javiera Mena con Hasta la Verdad. Nos vemos en unos minutos.
Estamos aquí de regreso en Cambio de Switch junto a Manuela Gumucio Rivas. Manuela, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Aquí está, hay que acercar el micrófono. Y aquí estoy bien. Bienvenida, Manuela. Es un gusto tenerte acá. Hacía rato que queríamos conversar contigo un poco sobre tu experiencia. Estuve viendo un poco algunos elementos de tu biografía y la primera pregunta que te quería hacer es, bueno, tu historia es bastante única en definitiva porque viviste distintos procesos políticos en Chile y naces de una familia muy politizada y finalmente te involucras de lleno en lo que fue el proceso del UP. Quisiera saber cómo era Manuela en esa época, cómo fue tu niñez que te llevó, si es que fue accidental o es que en realidad ya estabas imbuida completamente de la política. No, la política en realidad me venía desde que nací, tenía una familia muy marcada por la vida política, desde mis abuelos, y efectivamente después me relacioné casi siempre con hombres políticos, pero hice todo para no estar en la política. En realidad no me interesaba mucho y sigue interesándome de una manera muy tangencial, no soy tan interesada en el devenir político cotidiano por lo menos. Y sin embargo, te enamoras de Miguel Enrique, sí, que te mete en la total contingencia en una época muy dura. ¿Te dabas cuenta de lo que está, o sea, te dabas cuenta del peligro de en ese minuto estar embarazada, de tener un hijo? No, nada, absolutamente nada, porque yo creo que todos somos, cuando somos jóvenes, bastante irresponsables y creemos que no nos puede pasar nada. Así que no, yo no vivía así eso con ningún sentido de realidad. Y además hay que decir también de que efectivamente la forma que tuvo el golpe de Estado chileno, si uno no era muy informado sobre otras experiencias como Yakarta, etcétera, te fijas, en realidad nosotros los chilenos yo, por lo menos la generación mía, no conocía nada tan fuera de límite. O sea, esta capacidad de bombardear la moneda, de realmente ir con todo, de ser unos asesinos brutales desde el primer día, etcétera. Eso te iba a preguntar, dentro de tu generación, al margen de los que eran muy políticos, pero de tu amiga, ¿nunca hubo la sensación de que se podía llegar a tal nivel? No, yo creo que había mucho la sensación de que no se iba a llegar a eso. Miguel Enrique, en cambio, era muy lúcido, decía, muchas veces me dijo, esto va a ser Yakarta, o sea, esto va a ser muy, muy violento. Y efectivamente, cuando vino el golpe, cuando conocimos todos estos extremos de horror, digamos, siendo que era todo terrible, yo me alegré un poco como de compartir la experiencia con tantos pueblos que viven cosas tan horribles y que nosotros éramos bastante como chilenos poco solidarios ni nos dábamos cuenta de lo que significaba. Tú como hija también vives el proceso que vive tu padre, sí, Rafael Gumucio, que fue presidente de la Falange, y entonces me gustaría saber qué viste en él, o sea, cómo resintió su generación esta pérdida de la democracia. Bueno, yo tengo la cosa particular y es de que mis dos abuelos habían vivido ya una dictadura, la dictadura de Ibáñez del Campo, que no tuvo nada que ver con esta, digamos. Pero en realidad mis dos abuelos, uno era liberal y el otro era conservador, ambos fueron expulsados de Chile. Entonces mis familias eran familias de desterrados. Y justamente con una de mis cuñadas nos comentábamos decir que la palabra destierro, desterrado, fue una palabra fundamental en mi vida, porque para mis padres, y que como te digo, fueron los dos por razones distintas, porque pertenecían uno al Partido Conservador y otro al Partido Liberal. Se admiraban mucho entre ellos, pero los dos fueron considerados peligrosísimos por Ibáñez y fueron expulsados de Chile con sus familias. Entonces la verdad es que esto marcó muchísimo a mi familia, que odiaban a los militares por sobre toda la cosa. Para ellos militar era sinónimo de horror y tenían una particular sensibilidad frente a las dictaduras. Así que yo en realidad, te fijas, nosotros cuando después pasamos a ser exiliados, porque en la época nuestra ya no se llamó más desterrados, sino que se llamó exiliados,
nosotros decíamos las fotos de los desterrados eran como distintas a las de los exiliados. ¿Y cómo fue llegar a París? Así, esta pregunta probablemente te la han hecho 1000 veces, pero ¿cómo es llegar a París de mamá sola, a pesar de estar con tu familia? Mira, lo que pasa es que como fue tan terrible todo lo que estaba pasando en Chile, era tanta la gente que mataban, era tal la desprotección y la vulnerabilidad de tanta gente, es que uno no se permitía, ni yo ni nadie. Cuestionárselo. Uno no se permitía sufrir, esa es la verdad. Te fijas, tú sentías que tenías como que luchar nomás y tratar de vivir todo esto de la manera menos dramática posible, digamos. Pero no todos han tenido esa misma actitud, o sea, finalmente o el exilio o el destierro te destruye anímicamente, moralmente, y no logras sobrevivir, o realmente desarrollas una capacidad de reacción. No, yo creo que por lo menos lo que mi experiencia es al contrario, es que la gran mayoría de la gente con la que yo compartí el exilio fueron absolutamente geniales. Y aparte de eso, te fijas, una parte muy importante de ellos fue gente que venía saliendo de los campos de tortura y que era muy milagroso que estuvieran vivos, gente que nunca quiso hablar de sus torturas. Claro. Y que fue muy importante, una cosa muy púdica, nadie se quería tener pena a sí mismo, al contrario. Por eso mismo, fíjate que después pasó que cuando volvimos del exilio hubo una actitud bastante antipática de los chilenos de izquierda, o sea, con quién era nuestro mundo en el fondo, frente a los exiliados. Había un cierto resentimiento, muchos sentían de que habíamos tenido una mejor vida que ellos y qué sé yo. Yo creo que ahí hubo algo un poco injusto, porque fue no apreciar lo que era justamente la fuerza y la alegría con que se enfrentó una situación difícil. Y aparte no es como que tuvieras opción, o sea... Claro, no teníamos opciones, no podíamos volver a Chile, o sea, por lo menos yo estaba en una lista de la gente que no podía volver. Digamos. ¿Para ti siempre fue una obviedad regresar? No, para nada. ¿Cómo...? No, yo en realidad tenía un cierto resentimiento con Chile, en el fondo un resentimiento que tiene que ver con gente. Yo pertenecía a un mundo social y yo quise mucha gente que estuvo con el golpe. Y a mí se me produjo como un enorme dolor de que esa gente que yo quería tanto fueran capaces de aceptar que como algo normal, que hubiera gente excluida de vivir en este país como si el país fuera de ellos. ¿Entiendes? Esto es una cosa impresionante. Y además de que hubieran aceptado todos los horrores y dijeran que no sabían, etcétera. Y eso para mí fue muy, muy doloroso. Yo tenía un enorme resentimiento. Y efectivamente no quería volver a Chile. Y en realidad fue Carlos Minami, que en ese momento era mi compañero, que insistió mucho en que era muy importante cuando salió la lista en el año 83 que podíamos volver. Para Carlos fue muy importante volver mientras estaba la dictadura, que no volviéramos cuando ya se hubiera acabado. Y entonces por eso vino esta idea de volver. ¿Y yo no estaba nada convencida, digamos, no. ¿Ustedes en el 83 ya preveían que la dictadura tenía más o menos sus días, pero años contados? No, en ese momento para nada. No, en ese momento no estaba nada claro que las cosas esa fue una apertura a dejar volver gente, pero nada, de partida yo llegué a Chile y me tocó... sí, me acuerdo que estaba en un departamento y desde arriba veía pura gente huyendo, que las planchaban en el suelo, puro horror. Ese regresar? Bueno, y además nos tocó el atentado a Pinochet, por lo tanto el degollamiento y la muerte de José Carrasco, que era muy amigo mío, mucho terror y todavía no estaba la cosa en absoluto tan abierta. ¿Cómo resuelves tu vida en ese minuto de llegar a un Chile en dictadura, del horror que habías huido, dejando una vida que no era la esperada, pero finalmente habías construido una vida en París y habías construido un cierto bienestar con un niño que se había criado en otro país? Claro. ¿Cómo logras instalarte acá? Bueno, fue muy difícil desde todo punto de vista, o sea, todo me parecía sumamente raro. Que es el tipo de relaciones que hay en Chile, que ya después uno se vuelve a acostumbrar, ¿te fijas? Pero este cuento que hubieran edificios donde hubiera un portero que corría a ayudarte a llevar las maletas o cosas así, me parecía lo más raro del mundo. Cierta gentileza. Me parecía increíble, o sea,
me tocó porque yo empecé a trabajar como periodista, después de nuevo me tocó estar en un encuentro de la CIP, la Sociedad Interamericana de la Prensa, que es asquerosa, que están todos los dueños de los diarios más pro dictadura. Y entró Pinochet, y yo me acuerdo que estaba al lado de Juan Pablo Illanes, que era subdirector del Mercurio, algo así, que estuvo encantador, porque yo estaba choqueada, yo no podía, no sabía qué hacer de estar respirando el mismo aire que Pinochet. ¿Qué experiencia tienes tú de las otras mujeres que también regresaron del exilio? ¿Todas tienen historias similares en el sentido de esta dificultad de regresar, o en general habían algunas que estaban más convencidas? No, yo no sé si... Bueno, yo creo que todos, me tocó vivir en Francia con una acogida maravillosa, con una solidaridad espectacular, con una enorme posibilidad para casi todos nosotros de hacer cosas muy interesantes, y de muchos modos de vida también que tiene Francia, independiente de la solidaridad, que son muy, muy importantes, ¿te fijas? Entre otras el machismo, que es mucho menor en Francia, donde tú eres bastante respetada, hagas lo que hagas. Después una cosa que existe muy poco en Chile es que tú, así como se dice, tú eres inocente hasta que no se te pruebe que eres culpable. En Francia tú eres capaz hasta que no se pruebe que eres incapaz. Entonces en el fondo, cuando tú entras a un trabajo, y por eso que hay tanto extranjero que llega a ser tan famoso, hay una total fe en lo que tú puedes ofrecer y hacer. Todas esas cosas que son maravillosas. ¿Cómo fue tu integración laboral allá? ¿Tú hablabas francés cuando llegaste a París? ¿Balbuceabas algo? No, yo hablaba, porque yo hacía no mucho, digamos. Yo cuando salió Elegio Allende, yo venía de llegar desde Francia, de una beca que tuve para hacer el grupo que iba a formar Televisión Nacional de Chile. ¡Qué entretenido! Entonces esa beca duró 1 año, por lo tanto yo ya venía preparada, y bueno, cuando llegamos no nos contrataron, típico delicias de este país maravilloso. Te tengo que preguntar, quiero terminar la pregunta y después tenemos que pasar a eso sobre lo que debía hacer TVN y lo que... Bueno, entonces en el fondo yo efectivamente hablaba francés. Tú me acabas de contar, entonces te vas con una beca y un poco la idea era preparar lo que debiese ser una televisión pública, ¿no es cierto? Claro, pasó que el gobierno de Frei Montalva, que inventó esto de la televisión pública, compraron todos los equipos para la televisión pública a Francia. Y Francia ofreció a cambio de eso formar a 10 directores de televisión. Y pasó que como vino el año 68 en Francia con toda la reforma estudiantil, etcétera, la beca se postergó de 1 año. Entonces en realidad Televisión Nacional comenzó a funcionar sin nosotros. Y cuando nosotros volvimos, el sindicato dirigido por Gonzalo Beltrán, que me carga, aunque se haya muerto, no me importa nada hablar más de los muertos, hicieron, no, pero ¿por qué van a venir estos que pueden saber más que nosotros? No los dejemos entrar, y no nos dejaron entrar a ninguno. ¿Cuál era la concepción que ustedes tenían en ese entonces de lo que debiese ser los cimientos? Mira, nosotros veníamos formados en una gran exigencia, y nosotros, entonces, si tú quieres, todos nuestros profesores en Francia, nosotros llevábamos 1 año estudiando en una cosa súper intensiva, que era un stage de cine en el fondo, porque en esa época se hacía en cine, buena parte de la televisión, era muy poco lo que se hacía en video. Y nos habían dicho, bueno, ustedes están recién empezando, no saben nada, ténganlo claro que no saben nada. Entonces cuando nosotros llegamos y nos dijeron, no, ustedes no van a entrar, nosotros dijimos, de verdad, no sabemos nada. O sea, no se nos ocurrió armar ningún lío. Claro. ¿Te fijas? No se nos ocurrió ni alegar y decir, oye, pero si cómo se va a perder el Estado una inversión que está hecha en gente preparada para hacer esto, ¿te fijas? Y de lo que vieron, de lo que fue en ese minuto TVN, ¿cuál fue la impresión o el juicio? Mira, la verdad de las cosas es que yo llegué a Chile pocos días antes de la elección de Allende. Por lo tanto, te digo, no sé mucho lo que era Televisión Nacional antes de Allende. Después vino el gobierno de Allende y la verdad, te voy a decir también, es que no te puedo decir mucho, porque yo en realidad fui profesora de la Universidad Católica, de la Escuela de Arte y la Comunicación, en vez de entrar a la televisión.
y me convertí en mirista y en militante, así que no creo que viera mucho televisión, pero trabajaba en un programa. No me interesaba mucho la televisión. Lo que te voy a preguntar es súper machista, pero igual te lo pregunto. ¿Te convertiste entraste al MIR por amor, por convicción? ¿Era un lado guerrillero que tenía? No, mira, a mí me pasó otra cosa. Me pasó que yo fui demócrata cristiana en la universidad, sin ningún entusiasmo, porque en realidad no me interesaba la política, no porque no me interesara la democracia cristiana, sino que me aburría mucho la política. Y en realidad pasó que mientras yo estaba estudiando, mi papá se fue de la democracia cristiana, porque tuvo esta disputa con Frei Montalva, claro, y se retiró y formó otro partido. Y yo, la verdad de las cosas, que en París también, en esa época, se leía mucha literatura revolucionaria. Estábamos muy metidos con el Che Guevara, con Frantz Fanon y el emerger así de las fuerzas africanas, sí, liberadoras. Entonces la verdad de las cosas es que yo desde lejos estaba en una postura muy radical ya, y no tenía ninguna intención de entrar a ningún otro partido chileno, y me interesaba el MIR efectivamente desde lejos, independiente de que después conocí a Miguel y milité también en el... Pero Miguel ni siquiera prácticamente no sabía que yo militaba, porque él era un líder así muy carismático, y tenía todo un sistema en el cual él se relacionaba muy poco con... ¿Era muy vertical? Totalmente vertical, o sea, lo más vertical que puede haber el MIR. No, y además que él, si tú quieres, tenía como un enorme carisma, y yo creo que, no sé si lo hacía, bueno, por una parte había toda esta tan jóvenes, pero esta organización leninista, te fijas, en el cual funcionan los grupos de base, sí, y en el fondo las relaciones son siempre muy mediatizadas con la dirección del partido. Entonces, y el MIR era famoso porque no había nunca congreso. Entonces tú estabas en una célula X, digamos. Claro, haciendo méritos modestamente, con todo el mundo odiándome un poco, porque estaba en la Universidad Católica, era profesora de la Católica, no sé, no era como tampoco la mirista. Claro, tenía una amiga adorable que éramos íntimas las dos, y ella también conmigo, entonces teníamos que ir a unas reuniones y nos miraban con odio, y cuando salíamos me decía, vamos a comernos un bistec contrarrevolucionario, me decía inmediatamente, después que nos han tratado pésimo en esta reunión. Y había que estudiar mucho, era así duro. Bueno, había que leer todo el día a Lenin. Y cuéntame, ¿cómo se iban organizando? ¿Habían grupos territoriales y tenían que ir a hacer acciones comunes? ¿Hacías mucho trabajo de terreno? ¿Era más bien...? Sí, era totalmente, o sea, eso también me impactó mucho después, y me doy cuenta, te fijas, que empezaron mis problemas con el MIR en el exilio, porque efectivamente lo que tú haces cuando estás muy relacionado en el fondo con la base social, es todo muy distinto. O sea, en realidad nosotros trabajábamos directamente con pobladores y en grupos muy cercanos a la gente. Era muy bonita la relación que había, te fijas, y muy sin barreras, muy interesante. Tú cuando entras al MIR, y ya para esa época, activista, fuerte, te empiezas a darte cuenta que la situación se viene compleja. O sea, como que me interesa saber si vas dimensionando a poco los riesgos que se van presentando, o todavía estaban todos haciendo, no sé si en una euforia, pero en esta idea de que hay que seguir avanzando. No, en realidad no teníamos muy poca noción de lo que podía efectivamente pasar. ¿Y cómo conociste a Miguel? No Miguel líder del MIR, digamos, tu superior en la organización, sino Miguel tu enamorado. Bueno, lo conocí por una cosa que después se transformó así en una cosa media novelística de mi vida. Es que yo era muy amiga de Carmen Castillo, que estaba casada con Andrés Pascal. Sí. Y un día que la fui a ver porque estaba enferma, llegaron toda la comisión política del MIR. Y ahí estaba él. Y ahí apareció él, y yo lo encontré a todos que se reían al mismo tiempo, y los encontré un poco estúpidos. Y me fui porque me sentí muy incómoda. Y después él quiso verme, y ahí empezó este romance. Y él alcanza a conocer a Marco Enrique Bominami, ¿no? Sí, él lo conoció, sí. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, ya cuando Marco ya nace, ya la verdad es que ahí sí que ya estaba la cosa muy brava, ya había mucho... Fue el tanquetazo por esos días, o sea, pasaron cosas, ya había un gran clima de golpe. Bueno, y además, no nos olvidemos
que había pasado la denuncia que había hecho sobre los oficiales que habían sido en alta mar, un grupo de oficiales de la Marina, de marinos, que habían sido sumergidos en toneles con caca, porque habían sido acusados de subversivos y qué sé yo, porque habían dicho que habían denunciado que iba a haber un golpe, lo que ya es el colmo de la frescura, pero los mismos que iban a hacer el golpe eran republicanos, torturaron a esta gente. Entonces resulta que efectivamente Miguel y Carlos Altamirano y etcétera estaban ya haciendo, ellos interpusieron una querella por esta denuncia de las torturas que se habían hecho a estos marinos, y ellos ya estaban siendo buscados. Entonces, por lo tanto, tampoco había ninguna posibilidad de presentarse en público de Miguel. ¿Y tú ahí tenías que arreglártela para tratar de verlo? No, siempre nos vimos de forma clandestina, nunca nos vimos públicamente. Manuela, hay una pregunta que siempre me ha hecho y es ¿cómo logras tú como madre proteger a y tu hijo, Marco Enrique Ominami, de lo que es el símbolo de Miguel Enrique? No hoy, obviamente, que es un adulto, etcétera, sino siendo niños en la época todavía de la dictadura, pero también el regreso a la democracia, cuando Marco regresa a Chile con 13 años. Mira, pasa una cosa que yo, por una cosa familiar, estoy operada de algo que no sé si es tan bueno estar operada, que soy incapaz de ser fan de nadie ni de tener ninguna admiración irrestricta por nadie, lo que es pésimo, porque yo creo, tu hijo, Manuela. Lo que te quiero decir es que yo vengo de una familia que es muy fría en eso, jamás vamos a ser fanáticos de nada ni de nadie, ¿te fijas? Entonces en el fondo pero de las yo no quise tampoco que Marco de las aspiraciones que la gente tenía sobre el hijo hombre de Miguel Enrique. No me pasó tanto eso, no lo viví mucho, y yo en realidad nunca quise que Marco creciera digamos, obsesionado con esta idea de ser alguien, hijo de alguien tan valioso, tan importante, pero no quise que creyera eso. Entonces en realidad nunca le hablé, no había fotos de Miguel en la casa, nunca hubo, y cuando cumplió como 15 años le entregué unos recortes miserables que tenía, que eran los pocos recortes que tenía, porque efectivamente casi todo lo que yo tenía, una amiga me ofreció guardarlo en el momento del golpe, que ya efectivamente no tenía mucho peligro, pero después le dio miedo y lo botó. ¿Y cómo lo empiezas a vincular a él con su familia, con los Enrique? Bueno, eso fue muy luego, porque los Enrique salieron exiliados a Oxford y yo los fui a ver y fue muy emocionante y muy bonito. Fue una familia maravillosa, don Edgardo y la señora Raquel. Y tú ya, estás en París y ahí finalmente empiezas a meterte en el mundo, por una parte, de la dirección, del cine, y conoces a tu pareja de ese entonces, a Carlos Ominami. Pero me están diciendo que tenemos que ir a una pausa, así que vamos a ir a una pausa con Café del Autor, que nos regala estos ricos café. También los invito a todos a comentar en @cambio de switch, y vamos con Zona de Promesas de Mercedes Sosa y Gustavo Cerati. Qué linda canción. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final
al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Hay recompensa. Tarda en llegar y al final hay recompensa. En la zona de promesa, en la zona de promesas, en la zona de promesas. Ediciones Radio Universidad de Chile presenta Mujeres tras las rejas de Pinochet. Testimonio de 3 expresas políticas de la dictadura de Vivian Lavín. Un libro escrito a 4 voces, la periodista que indaga y se estremece y el relato de víctimas de la resistencia chilena. Testimonios que nos harán recobrar la esperanza y la convicción que otro mundo debe hacerse posible y vale la pena seguir soñándolo. Adquiera su ejemplar en Radio Universidad de Chile, en Librería Prosa y Política y en Librería del Centro Cultural GAM. ORChile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORChile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orchile.org. ORChile, educar para la vida. Todos los viernes a las 20 horas nos encontramos con la metrópolis de los ciudadanos. Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Citoyens es una gentileza de Hacienda Picarquín, naturaleza y encuentro. A 50 minutos de Santiago, a los pies de la precordillera de los Andes, en la comuna de Mostazal lo espera un lugar acogedor, tranquilo y seguro, ideal para seminarios y cursos de capacitación, excursiones, campamentos, celebraciones de empresas, paseos familiares, de colegios, festivales y muchos otros eventos. Picarquín, encuentro con la naturaleza. Reservas e informaciones al fono 2-299-892-60 o al correo picarquín@picarquín.cl. Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Estamos de regreso aquí en Cambio de Switch, justo a nuestra gran invitada Manuela Gumucio. Y antes de continuar, quiero saludar a quienes nos escuchen en región, en particular en Aconcagua, a Radio La Ciudad, que pueden escuchar en www.radiolaciudadtv.cl. También saludar a Radio Qué Buena de Curicó, saludar a Radio Los Muermos en la región de Los Lagos y Averitos y Fuentes, y una vez más gracias a Café del Autor, ubicado en Manuel Montt 334, por estos ricos cafés. Manuela, estábamos hablando, hicimos un primer recorrido sobre lo que fue tu infancia, tu entrada en política, tu faceta de activista mirista, tu faceta también como madre de Marco Enríquez Minami. Y estábamos un poco llegando a tu instalación en París. Tú llegas en París y ahí continúas en definitiva, o te especializas en los temas de televisión, cine. Claro, bueno, yo cuando llegué a París pensé que, yo llegué sin un peso. Una tía mía me había regalado en el momento de partir $50. Y como yo soy una irresponsable, como ya te estarás dando cuenta, me gasté los $50 en mandar una chaqueta a la tintorería, con lo cual me quedé sin un peso. No, pero pasó que efectivamente cuando yo llegué a París, que llegué bastante luego, después del golpe, porque me echaron de Chile, no sé, Francia no tenía idea que iba a ser tan grande la cantidad de exiliados que iban a llegar. Entonces, hasta ese momento no se había instalado toda una organización para recibirnos, digamos. Y yo quedé fuera de esa organización, en realidad, porque llegué un poco antes. Tenía unos tíos allá y entré como por otro circuito y pensé que nunca iba a tener trabajo. Y estaba en una cosa que era un círculo vicioso, porque como no tenía dónde dejar a la guagua, no podía buscar trabajo, era toda una cosa... No podía tener guardería porque no tenía casa. Y no tenía casa porque no tenía plata. Entonces era todo sin salida. Era bastante sin salida. Pero en esto... ¿Tus padres no habían llegado todavía? Mi papá lo dejaron... Estuvo 9 meses esperando su salvoconducto. No lo dejaron salir muy luego. Y mi mamá sí salió luego. Y mi mamá me ofreció prestarme plata para arrendar un departamento. Y ahí tuve la suerte que a través de una amiga adorable, la Josefina Rossetti, que me llamó para que nos viéramos, yo le dije, me puse a llorar y le dije, no puedo ver a nadie si no tengo donde vivir y no puedo hacer nada. Entonces me dijo, mira, a mí me ofrecieron un departamento que no nos gustó, porque venían llegando de Chile y querían ver flores y árboles y qué sé yo. Y resulta que el departamento era estupendo y me dijo, yo voy a hacer que te lo arrendan a ti. Y a partir de ahí solucioné mi vida. Porque pude, y segundo, porque pude tener un departamento, entonces pude dejar a Marco en una guardería y ahí empezar a trabajar. Y ahí pasó, te fijas, de que alguien me dio el dato y yo pensaba que iba a ser vendedora en alguna tienda, algo así. Y en esto pasó de que entré a la televisión. ¡Qué fenomenal! ¿Cómo fue eso? Fue porque en realidad alguien conocía a un cubano que me citó a su departamento y me dijo... Yo estoy exiliado por razón exactamente opuesta a ti, me dijo. Soy exiliado de Fidel Castro, pero te puedo decir que en tal parte hay trabajo. Y como tú estudiaste en Francia, consíguete una recomendación de la televisión francesa, que donde yo había sido formada. Bueno, y cuando fui a pedir la recomendación, también me contrataron ahí. Entonces yo en realidad tuve 2 trabajos rápidamente. O sea, trabajaba en la formación profesional. ¿Cómo fue la experiencia laboral en Francia versus lo que te ha tocado vivir acá, en el ambiente televisivo? Bueno, yo, maravillosa en Francia y pésima en Chile, pero no, en Francia fantástico. Por lo que te estaba contando, que no es una cosa que tenga que ver en particular conmigo, sino que por esta cultura diferente en la manera de tratar a la gente. Yo tuve muchas posibilidades muy rápidamente y a pesar de que yo no hablaba tan bien francés y qué sé yo, me pude desenvolver muy bien. ¿Cómo conoces a Carlos en ese minuto? ¿Carlos también era exiliado político? Bueno, Carlos yo lo conocí cuando ya se había muerto Miguel, el año 75. Carlos llegó como exiliado político a Francia, sí. Y ahí él decide también criar a Marco. No, ahí nos conocimos y sí, entonces empezamos una relación
así leve primero. Y en realidad él estuvieron andando, como se diría. Estuvimos andando un tiempo. Y la verdad es que él fue encantador y fue conmigo muy cooperador con Marco, porque Carlos era bastante joven en esa época. Yo soy un poco mayor que Carlos. Y pues nada, todo lo que significa que cuando tú tienes un niño, sí, que no puedes salir a comer, que no puedes hacer nada. Sí, lo sé. Claro, entonces te fijas, era bastante, a veces llevábamos a Marco a las comidas, era atroz volverse en la noche con esta guagua en brazos, ¿entendí? Que ya era un niño después envuelto en unos chales, ya, yo le decía, no, sabéis que ya no salgamos tanto porque le va a hacer mal al niño, y Carlos me hacía feliz, súper bien, muy simpático. ¿Cuándo decide a todo esto Carlos Minami adoptar a Marco? No, eso pasó mucho tiempo después. Eso fue cuando ya estábamos en Chile, mucho tiempo después. Ya, y entonces ustedes, cuando finalmente después de 13 años en el exilio estuviste, ¿no es cierto? Yo estuve 13. 13. Después de 13 años, ustedes deciden volver a Chile, en el marco de la dictadura, para pelearla desde adentro. ¿Cuál fue tu primera impresión al regresar? ¿Te acuerdas? Tu primera impresión llegando a Cerrillo. No sé, bueno, yo tenía bastante miedo, no tanto de la dictadura, sino que miedo de volverme a integrar, de que se me había olvidado cómo era Chile también. ¿Tus padres regresaron contigo al mismo tiempo? No, ellos regresaron antes. Ya. Mi papá y mi mamá, mi papá estaba feliz cuando salió en la lista y quería volverse inmediatamente. Era fundamental para él volver a Chile. Yo creo que la gente que de verdad ama mucho la política, como el caso de mi papá y de Carlos, para ellos era fundamental estar en Chile. ¿Cuánto tiempo antes regresaron tus papás? Ellos regresaron el 83 y yo regresé el 86. Ya. ¿Fue difícil para ti ese tiempo sin ellos o tú ya estabas bien instalada? No, sí, fue difícil, porque además también Carlos se vino antes también. Entonces regresas a Chile en el año 83. ¿Cómo 86. Era 86. ¿Cómo era el Chile del 86, Manuela? Bueno, yo te digo, la verdad de las cosas es que yo llegué en un momento de una gran efervescencia. Yo llegué en un Chile muy distinto probablemente al que pasó antes, pero claro, te fijas, era impresionante, estaba una gran alegría y una gran efervescencia en torno a Allende. Fue muy impactante ver eso. El día del triunfo de Allende fue una cosa increíble en las calles, como todo el mundo bailaba. ¿Tú dices de Allende o de Elwin? De Allende. ¿Y cómo fue Yo llegué en agosto del 86 y Allende fue elegido en septiembre del 86. ¿Y cómo fue Manuela? No, del 70, del perdón. 76, sí. ¿Cómo fue el pero espérate, ¿por qué estoy diciendo 70? No, tú debes estar pensando en Elwin. No, espérate. Ay, pero aquí me está pasando algo terrible. ¿Por qué si yo llegué? Bueno, ya me voy a... ¿Cómo fue la organización de la campaña del sí y el no? Es decir, ¿cómo logran porque tú participaste, al menos como espectadora, de cómo fue la organización de todas las fuerzas de centro-izquierda para ganar el plebiscito? ¿Cómo lo sentiste? ¿Sentían que podían perderlo o que estaba asegurado? Yo no estaba nada asegurado, nada. ¿Tú sentías que le podían robar el plebiscito de manera muy obvia? Y de hecho estuvieron a punto, digamos. ¿Cómo sentiste tú que el momento, la efervescencia histórica que se vivió y la instalación del primer gobierno de Elwin? Ahí significaba regresar a la democracia, significaba regresar a la arena política en primera línea. Ay, ya espérate que me quedé perturbada con lo de la fecha. No, es que yo llegué a Chile el 70 cuando venía de esta beca. Llegué justo antes que estabas en Francia formándote. Pedí que me estabas preguntando eso primero. Y después, efectivamente, claro, yo llegué ahí en ese Chile y después del 86 faltaba bastante todavía para... Entonces, respecto a todo lo que fue el sí y el no, se gana el plebiscito, llega la democracia. Yo he escuchado muchos relatos de quienes vivieron la dictadura, por tanto, de quienes vivieron lo que fue el UP, la experiencia de Allende, la dictadura. Esta historia entre los autoflagelantes, autocomplacientes. Bueno, mira, ahí también te puedo decir, porque yo efectivamente pertenecía al grupo que se formó, que fue después la futura concertación, digamos. Y fue bien bonito porque fue como los primeros momentos. Te fijas, hubo una gran discusión sobre si sí o no, elecciones libres.
fue todo muy emocionante porque se fue fabricando sobre la marcha. ¿Qué decisiones tomar, te fijas? Y si tú miras esa cohorte generacional, hoy en día, ¿has visto mucho cambio? Uno no puede entrar en el nombre, en apelar nombre y apellido, pero has visto que muchos han cambiado respecto a lo que eran sus convicciones políticas del minuto del 88-89 cuando se fue construyendo el plebiscito. Mira, es que lo que pasa es que yo creo que la única convicción política fundamental era el no a la dictadura. O sea, la verdad de las cosas es que en ese minuto no había mucha... A pesar de que efectivamente cuando yo llegué a Chile fue fabuloso y me sorprendió muchísimo todo lo que se estaba elaborando intelectualmente. Había como una disciplina enorme y en todos los campos, también en el de la televisión, ¿te fijas? Teorización. Claro, de pensamiento sobre qué es lo que se iba a hacer cuando se recuperara la democracia. Había mucho trabajo, muy interesante, ¿te fijas? Pero la verdad es que el punto de las figuras políticas, esencialmente lo que primó sobre todo era esta visión de cómo, de una gran unidad en torno a la idea de recuperar la democracia, esencialmente. Y si es que alguna vez te pasó... Si tú ves el gobierno de Elwin, fue un gobierno donde no hubo ni un sí ni un no prácticamente. No, pues justamente, eso te iba a preguntar, finalmente, ¿cuándo tú empiezas a sentir señales de fatiga de esta coalición, ya sea por una falta de rumbo claro? Bueno, yo muy desde el principio, y en eso fui muy cercana a mi padre también, muy desde el principio no me gustó y nunca me ha gustado, y he tenido siempre un punto de vista crítico con gente que está principalmente ligada al MAPU, ¿entiendes? Que es toda una visión de la política muy distinta a la que yo tengo, ¿te fijas? Y creo que ese grupo, o por lo menos la gente de esa mentalidad, tuvo un rol muy preponderante en el gobierno de Elwin y fue muy notorio para mí y para mucha gente, y eso fue una cosa que se ha dicho mucho después, pero que un grupo grande lo sentimos inmediatamente, te fijas. Hubo toda una idea que a mí me carga siempre, que es la idea de que la política la van a hacer unos personajes preclaros, inteligentes, astutos, hábiles, y que no se van a relacionar con la gente, y que la gente que se había jugado mucho por la dictadura resultaba muy incómoda y había que meterla debajo de la alfombra. Y eso pasó mucho y a mí me molestó muchísimo siempre. Y creo que fue fatal y que se pasaron muchos años hasta que no se pudo formular en torno a esta visión política que podemos morirnos con esa discusión. Hay muchos que te dicen no había otra, había que hacerlo así, había que... el mal menor. Porque la dictadura estaba lista para volver, qué sé yo. Bueno, son puntos de vista distintos. Manuela, de alguna forma Marco Enrique Ominami encarna el no más, digamos, finalmente un malestar social, el monstruo, como diría Alberto Mayol, esta sensación de que efectivamente la ciudadanía captaba que la clase política estaba gobernando para no sé quiénes, pero no para el resto. Y él encarna muy bien eso en la elección Frey-Piñera. Y que ya, bueno, uno lo entiende también escuchándote de dónde viene un poco esa sensibilidad. Pero de todos modos, en su mundo inicial, en el mundo de la concertación, eso fue vivido como un quiebre total. ¿Cómo vives tú? Porque también hay un tema generacional, distinta es la situación de Marco Enrique Ominami, que venía con otro enfoque, pero ¿cómo vives tú con tus afectos el hecho de que tu hijo sea el que lleve esa bandera de díscolo de no más? Mira, yo creo que yo traté de entender qué había pasado con Marco, porque Marco yo creo que le pasó un poco lo mismo que a mí, en el sentido que no quería ser político y que hizo todo para no serlo. Estudió filosofía, hizo otras cosas y trató de no ser político. Yo creo que le producía un poco la misma lata que a mí, ¿entiendes? Pero pasó y me parece súper interesante, y creo que yo y Carlos tenemos harto que ver en su posición política, en el sentido que yo creo que él nos escuchó demasiado tiempo tener una visión un poco pesimista de, oye, pucha, pasó esto, que en realidad volvieron a elegir en tal parte al más momio de los momios, se tomó tal decisión a último minuto, se negoció y se terminó dándole todo el gusto a la derecha por esto y por esto otro. Siempre hubo este miedo, siempre hubo
decir, casi todos los directorios se buscaba la gente que era como la que más le gustaba a la derecha, no podía ser nadie que fuera muy claramente crítico, ¿te fijas? Bueno, y eso fue, y entonces yo creo que Marco nos escuchó mucho hablar con una cierta como pesimismo y desesperanza. Y yo creo que su primera reacción y su primera motivación de entrar en política tuvo que ver con una idea de decir, pero ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué no podemos decir basta? ¿Por qué no podemos, no nos dejemos más abusar, amedrentar, no tengamos esta inercia frente a esta situación? Y yo creo que en ese sentido, por lo menos yo, no quiero hablar por Carlos, yo tengo un poco la culpa de la posición que Marco tomó al principio, y como te digo, fue muy sorprendente que se involucrara de esta manera en la política éxito. Y sin tener ninguna, como te digo, ninguna intención, porque yo te digo, en mi familia son todos políticos, o sea, no hay nadie. Y ese lado súper riguroso que yo no sé si la gente lo tiene tan claro, pero esta idea, porque finalmente tanto en la fundación como en el partido es un partido programático y nos hemos esforzado, así como tú mencionabas que el MIR era muy vertical, el PRO no es un partido vertical, pero sí es sumamente riguroso en el desarrollo de ideas, etcétera, y hay un trabajo súper minucioso. Y hay una idea muy clave que es de la meritocracia, o sea, finalmente es un partido donde yo creo que el 99% de la gente no tenía militancia ex ante, pero hay una idea de meritocracia súper potente. Y eso es algo que me gustaría saber si tú lo reconoces también en esta formación. Yo no sé, no conozco mucho el PRO. Te vamos a invitar más. La verdad es que no conozco mucho el PRO, pero sí yo creo que Marco, una cosa que a mí me llama bastante la atención y me sorprende, es cómo sobre cualquier tema que se hable, tiene un punto de vista muy preparado y siempre es un punto de vista que tiene una mirada novedosa. Y eso me parece muy impactante. Porque digo, ¿de dónde tan Mateo? Si nunca fue tanto, ¿te fijas? No era tan Mateo. No era tan Mateo, pero no era tan... Sí, pero yo creo que tiene como una base así importante de consistencia y de concentración y estudio. ¿Te da miedo que sea presidente de la República? No me da miedo. Hasta ahí lo que encuentro que cuando hablan tanto así, de repente digo, pero si los otros que han habido antes, no quiero... tampoco son tan espectaculares, ¿entendí? Porque Marco tiene miles de defectos, no cabe la menor duda, pero no lo encuentro peor que los que han habido. O sea, ¿Eres su mayor crítica? Yo soy bien dura y soy bien crítica, efectivamente. Pero mira, lo que me está pasando un poco es que entiendo cada vez menos este país. Entonces tiendo a... No, me doy cuenta que son nuevas generaciones y que uno no ve las cosas exactamente de la misma manera. De repente digo, no, mejor que sí, que intervenga, porque a lo mejor no está tan malo como las veo yo, pero tengo una cierta timidez. Y cuando ves, esta pregunta también supongo que te la han hecho 1000 veces, pero cuando recuerdas a Miguel y ves a Marco, ¿tienen ese ímpetu? Yo obviamente no conocí a Miguel, no está en mi vida, pero ¿hay un ímpetu, reconoces cosas de él? Mira, es impactante, es absolutamente idéntico sin haberlo conocido. Bueno, te agradecemos muchísimo, Manuela Gumucio. Ha sido un gusto conversar contigo. Eres invitada y reinvitada a este programa de Cambio de Switch. Agradezco también a todos quienes nos escucharon. Ahora viene el Zócalo Nacional con Hernán Zúñiga. Y aprovecho de comentarles que ahora, en unos minutos más, a las 21 horas, la presidenta Bachelet va a realizar un anuncio sobre la nueva Constitución. Los progresistas esperamos que el anuncio sea un plebiscito de entrada para que los ciudadanos definan los mecanismos para determinar la nueva Constitución y que ojalá los ciudadanos se pronuncien a favor de una asamblea constituyente. No obstante, me temo que ese no va a ser el camino elegido, pero todavía quedan 2 minutos para salir de la duda. Y gracias una vez más a Café del Autor, ubicado en Manuel Montt 334, gracias a Ricardo Ramírez y a nuestra productora Camila Ramos. Un abrazo y nos vemos el martes. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami.